Hoy quiero hablarte de un gran error que he tenido este año gestionando mis espacios de Airbnb, porque, bueno, para evitarte a ti algún disgusto en el futuro, seguro que te puede servir para evitar que se te pongan los ojos con el símbolo del dólar y la prepares, la líes y al final, como el cuento de la lechera, que se rompe el cántaro y se queda sin nada. Y es que yo preparo mis espacios relativamente con poco tiempo de antelación, con muy poco tiempo de antelación, cuando ya estoy seguro de los eventos que hay en la ciudad y cuando ya tengo claro más o menos pues cómo está la competencia y cómo organizar un poco las tarifas. Aunque sé que están los programas que te las organizan y que te ayudan con este tema, pero bueno, yo en principio es una fase a la que estoy valorando llegar, pero en principio me gusta hacerlo yo porque creo que afino mucho más que los programas que manejan el tema de precios. Y bueno, también soy pequeño y no necesito estar y solo trabajo con una plataforma. Si trabajara con multiplataforma, pues seguramente lo necesitaría o miraría la manera en que es mejor para tener todo bien gestionado y no perder tiempo. Bueno, este año yo normalmente preparo, como te digo, con poco tiempo los fines de semana, o si hay alguna clase de evento, alguna competición, alguna feria en la ciudad, pues para subirle más el precio a las estancias. Pero la fecha top por excelencia del año en la ciudad es la Semana Santa. Durante la Semana Santa la demanda es muy grande, es enorme, y viene muchísima gente pues de todo el mundo, porque es una de las más conocidas de España y tiene muchísimo prestigio. Y entonces los alojamientos en esas fechas es cuando tienen el pico más alto de todo el año, con mucha diferencia además, porque mi ciudad no es que tenga eventos muy grandes todo el año, y en este caso es cuando muchas veces en pocos días más se puede obtener de ellos. Luego te comento qué tienes que mirar también para ver qué puede estar fallando si ves que no reservas, y cómo está muy bien hacerlo también para ver y darte cuenta de por dónde va el precio, sobre todo cuando estás empezando, porque ya después con el tiempo ya lo vas a tener más claro y va a ser más fácil organizarlo todo, pero sobre todo al principio. Luego te cuento cómo lo hago yo ahora para esos momentos en los que la rentabilidad se va a disparar. Y bien, en este caso, este año, que no fue así el año pasado, la preparé con bastantes meses de antelación. ¿Y qué ocurrió? Pues como el año anterior había funcionado muy bien, se habían reservado muy rápido los espacios y bueno, había ido muy bien el mes, sobre todo en ese pico de días, pues quise imitar a lo que había hecho el año pasado, pero un poco más, apretar un poco más a los espacios. Me pudo la avaricia. ¿Y qué hice? Bueno, pues lo preparé con más antelación y los precios que puse fueron más elevados, las noches mínimas también fueron más altas, es decir, que bloqueé los espacios con muchísimo precio, con un precio incluso más elevado que el mercado. Y esperé pensando que, bueno, lo reservo fácil, no hay problema, en ningún momento, vamos, los puse pensando y estando convencido de que no podía cagarla. Y así lo hice, lo dejé todo preparado y ya me olvidé de esas fechas y me puse con mis tareas del día a día, ¿no? En los días siguientes, pues con el trabajo, lo que fuera en ese momento, no recuerdo. Y van pasando las semanas. Esto lo hice con bastante tiempo. Yo creo que lo hice, si la semana fue, creo que fue en abril o mayo, no recuerdo bien en qué mes fue, creo que pilló entre los 2 meses este año. Y yo lo hice por Navidad, incluso antes. Lo dejé ya todo preparado pensando en extranjeros que buscan con antelación para esas fechas y que lo tienen ya todo visto con tiempo. Que tampoco, aún así, tampoco es con tanto tiempo de antelación, porque conozco a propietarios que lo dejan con un año de tiempo preparado el alojamiento. Bueno, pues el caso es que fueron pasando las semanas y no iba recibiendo ninguna reserva.
Y pasó un mes y yo veía que ni siquiera me miraban en el anuncio, en las analíticas lo puedes ver en la plataforma de Airbnb, si quieres te digo en un vídeo cómo lo puedes hacer, pero no tenía ni siquiera visitas. Había puesto el precio tan alto, me había ido tanto de los precios de mercado, que ni siquiera entraban a verlo, porque siempre había pues competidores que tenían precios más bajos. Pero yo, bueno, digo, bueno, cuando pensaba, bueno, cuando vaya llegando la fecha, seguro que todo se agota y al final acaban reservando y apuré. Y así fueron pasando los meses hasta que a 15 días de la Semana Santa vi que no había ninguna reserva y le bajé el precio. Analicé nuevamente cómo estaba el mercado, cómo estaba la plataforma, miré incluso en otras plataformas, que también está muy bien que lo hagas, no solo ver los precios de Airbnb, sino en Booking o en Trivago. Yo miro mucho Trivago, de comparador que te da los precios más bajos. Y bueno, fui mirando los precios por ahí y ajusté el precio bastante. Y ya estaba un poco, bueno, inquieto porque no había manera porque no se había reservado. Y ya estuve un poco más pendiente de la cuestión. ¿Qué pasó? Que seguía sin reservar. Me metía al día siguiente y a lo mejor veía que había nuevos establecimientos con precios más bajos. Y al día siguiente ocurría lo mismo. Bajé un poco más el precio para ajustarlo, porque son precios bastante buenos en esa época y el margen es bastante amplio. ¿Y qué ocurrió? Que al final, imagínate qué pudo pasar. Pues que cuando quise reaccionar, ya no había tiempo para reaccionar, porque vi en las noticias que la Semana Santa daba mal tiempo. ¿Qué pasó? Que mucha gente canceló sus reservas para mi ciudad y en los establecimientos muchos nuevos entraron nuevamente en la plataforma, en la competencia y con precios incluso más agresivos. Enseguida te cuento el aprendizaje que obtuve para que no te pase a ti y para que controles bien todos los factores que pueda haber en el mejor momento del año para tus alquileres turísticos de corta duración. Así que finalmente, fin de la historia, me quedé en la temporada de más alto rendimiento de los espacios sin reservar alguno de ellos. Algunos sí que lo reservé, pero ya con precios más bajos. En este caso fue la meteorología, bueno, fue una acumulación de circunstancias, fue mi avaricia y que después vinieron maldadas, se torció todo. Como no sabes, hay puntos en los que no depende solo de ti todo, y la estrategia la puede ser modificada porque depende de las circunstancias y todo cambió. A mí lo que más me perjudicó fue mi avaricia, pero bueno, luego también hubo más factores, fue una acumulación de factores que lo dejé un poquito más de tiempo sin mirar en los primeros meses. Si hubiera reaccionado antes o me hubiera parado a pensar antes, pudiera haberlo arreglado probablemente. Y luego ya a última hora el tiempo, la meteorología no ayudó y empezó a haber cancelaciones, pero aún así si hubiera tenido un buen precio desde el principio, probablemente aunque se hubiera cancelado, sí que se hubiera vuelto a reservar enseguida. Y para la temporada más alta del año, cuando más demanda hay en tu ciudad o en tu zona, tienes que tener en cuenta unos puntos que no son muy complicados, pero sí que te van a ayudar cuando estás empezando a tenerlos más claros, qué hacer y cómo organizarte bien sin que te lleve mucho tiempo. Merece la pena cuando las fechas ya están establecidas de eventos con mucho tiempo, que las abras cuanto antes mejor. En este caso, si bien te digo que de manera habitual, cuando no conoces bien las fechas o si algo en la ciudad no está, puede programarse para fechas normales y eventos que puedan salir, yo sí que me gusta tenerlo con un mes. A veces, hay veces que lo saco incluso con 15 días, incluso con menos he llegado a sacar espacios, porque no he tenido tiempo, porque bueno, mi foco está más en el empleo por cuenta ajena que en el Airbnb muchas veces. Depende de las rachas y de la época del año, del rendimiento, depende de varios factores. Pero bueno, sin liarme demasiado, sí que está bien que cuando la temporada es alta sabes que vas a sacar mucho dinero de ello, lo
preveas con mucha antelación. Si puedes con un año, en este caso sí que es mejor ponerlo con un año de antelación, porque sabes que te va a merecer la pena, y bloquear ya esas fechas que no se te escapen con precios adecuados al mercado. Esa es la segunda parte, ver los precios de la competencia. A lo mejor si eres el primero en ponerlo no tienes referencia si es el primer año, pero normalmente suele haber referencias. Si no es en Airbnb, en Booking siempre tienes referencias de establecimientos con mucho tiempo de antelación para ver precios. Mira cómo está en esas fechas el mercado y márcate un precio en relación a tus espacios, analizándolo todo bien. Después también otro punto interesante es ver cómo va evolucionando el mercado con el paso de los meses, en caso de que no vayas recibiendo reservas con cierta antelación también. Ver si el mercado se ha movido, hacia qué dirección se ha movido, para ajustar el precio en el caso de que debas ajustarlo, subirlo o bajarlo. Y no dejarlo para última hora como hice yo, porque los imprevistos son muy malos y te pueden jugar muy malas pasadas y puedes perder mucho dinero cuando lo haces con falta de tiempo en estos momentos pico del mercado. ¿Cuál es el aprendizaje que me he llevado de esta historia? Que la próxima temporada de Semana Santa en la ciudad no me va a volver a pasar, porque voy a poner desde el principio el precio que tiene que ser, como el año anterior, un buen margen, más que ningún otro momento del año, pero voy a evitar pensar con avaricia y voy a dejarlo todo bien traqueado para que tenga completos los espacios durante toda la Semana Santa, porque echando cuentas, un espacio no reservado es mucho más perjudicial para la rentabilidad, y más en esos días todavía, que tenerlo reservado, aunque sea con un margen muchísimo más escaso, al menos en la manera como tengo yo puesta la estrategia de los alojamientos. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Que no te ciegue el FOMO de ¡buah! Este lo tiene puesto a 3.000 euros 3 días y yo voy a ser igual que él, porque lo mismo te crees que lo tiene reservado y no se ha comido un colín y se queda al verlas venir también, como me pasó a mí. Así que una estrategia seria, clara desde el principio y sólida, con unas reservas que te vengan, que estés seguro de que lo vas a tener completo, porque no hay nada más rentable que espacios llenos todo el tiempo, todo el año, incluso en temporada baja, al menos en mi forma de, en el modo en como yo entiendo la estrategia que yo tengo. En cada caso dependerá de cada zona, de cada alojamiento, de cada tiempo que tenga para gestionar sus espacios, el tiempo que tenga de mirar precios, de estar más pendiente de ellos o de dejarlos todos más automáticos, puede variar. Pero la conclusión es que la avaricia rompe el saco, básicamente. Cuanto más avaricioso, te puede salir una vez bien, él puede salir un año bien, pero a largo plazo casi estoy convencido de que vas a perder más que ganar queriendo sacar más de lo que realmente tienes o del producto con el que realmente cuentas. Moraleja para mí, pues que seré más humilde para este año, lo haré con más previsión y estaré más pendiente, siempre que el tiempo me lo permita, pero merece la pena estar más pendiente de los cambios de circunstancias y del precio del mercado en según qué momentos. Insistirte en que en otros momentos del año yo lo tengo más automatizado todo, va todo más solo, precios más o menos establecidos, voy mirando de vez en cuando lo que va viendo en las otras plataformas, sí que es verdad, pero más o menos va tirando solo sin yo dedicarle mucho tiempo. Pero en este momento, en este punto en concreto en mi ciudad del año, merece la pena. Ha empezado a haber otro punto concreto ya hace años que también tiene mucho volumen de visitas, que es un concierto que hay de 4 días, donde también hay un gran pico de demanda y también merece la pena, pero como la Semana Santa en mi zona nada, ninguno. Revisa tú si tienes un alojamiento de temporada, si estás en la playa en buen tiempo, pues entiendo que serán los meses mejores del verano, los más calurosos. Si estás en montaña, a lo mejor es el otoño, depende. Si estás en
espacio rural en otoño. Si estás muy en montaña, pues cerca de pistas de esquí es el invierno, allí donde esté tu alojamiento, sabes de sobra, sin que nadie te diga nada, cuándo se le puede sacar más rentabilidad a tus espacios. Ahí sí que merece la pena. Luego el resto del año es muy importante tenerlos bien cubiertos, incluso enfocarte bien en estancias largas para los periodos de demanda baja, porque es más despreocupado y es más sencillo de llevar todo. Es decir, que depende de cada alojamiento, pues tendrá unos meses altos en los que sí que merece la pena estar más pendiente, y en épocas más bajas a mí me gusta tener estancias más largas porque me da mucha más rentabilidad que andar con huecos entre 3 noches vacías, 5 noches vacías al mes, goteo constante de noches vacías, que tenerlo todo del tirón y además olvidarte de que tienes huésped. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.